Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un torbellino de emociones, porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente hizo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Y no estoy exagerando, la noticia es bomba, es de esas que te dejan sin aliento. Para los que son nuevos por aquí, me presento, soy y en este canal somos un equipo de amantes del entretenimiento, exploradores del universo de las celebridades, chismosos de corazón, y por supuesto, nos mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series, las películas, y como bien saben, la farándula turca. Y hablando de eso, ¿ya se suscribieron al canal? Por favor, no se lo pierdan. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Les aseguro que no se van a arrepentir. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Y ahora sí, vamos al grano, porque el tiempo es oro. El 19 de septiembre de 2025, una fecha que para muchos quedará grabada en la memoria como un día histórico, como un punto de inflexión. Y todo por un simple pero poderoso titular que explotó en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿De qué estamos hablando? Pues, queridos amigos y amigas, de la noticia que dejó a todos boquiabiertos, paralizados, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que para los fanáticos de las series turcas, y para muchísimos más que no lo eran, son sinónimo de romance, de química innegable, de conexión mágica, de la pareja soñada hecha realidad. Y es que cómo olvidar su paso por la exitosísima serie Love is in the Air. La serie que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que también se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo, llegando a países como España, Italia, Latinoamérica, Estados Unidos y muchísimos más. Se convirtió en un fenómeno global, un fenómeno cultural, un fenómeno que generó una legión de fans apasionados. Y es que la historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, cautivó a todos con su comedia romántica, sus momentos dramáticos que nos hacían llorar a moco tendido, y sobre todo con la chispa, la electricidad, la química explosiva que se sentía en la pantalla. La química entre ellos era palpable. Era evidente. Era innegable. Y como suele suceder en estos casos, como es natural, como es la fantasía de millones de espectadores, muchísimos, esperaban, deseaban, anhelaban que esa chispa, esa conexión, traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y así fue, en gran medida. Durante el rodaje de la serie y después de su finalización, los rumores, las especulaciones, las conjeturas sobre una posible relación sentimental entre Hande y Kerem se hicieron cada vez más fuertes, más persistentes, más difíciles de ignorar. Se les vio juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos de complicidad, de cariño, de afecto. Compartiendo fotos en redes sociales demostrando su afecto, su complicidad, su unión. Se les vio de vacaciones juntos en lugares paradisíacos, disfrutando de la vida. Celebrando cumpleaños, brindando por el amor y la amistad. Incluso haciendo actividades cotidianas. Paseando por la calle, comprando en el supermercado, tomando un café juntos. Todo apuntaba a que efectivamente la pareja de ficción, la pareja que nos había hecho suspirar y soñar, se había convertido en una pareja real. Y la noticia, cuando se confirmó, emocionó a todos sus seguidores, a millones de personas alrededor del mundo. Durante un tiempo, Hande y Kerem confirmaron las sospechas. Se mostraban muy unidos, se prodigaban cariño, compartían su vida en redes sociales, compartían sus viajes, sus aventuras, sus proyectos. Expresando su amor abiertamente, sin miedo, con orgullo. Eran la pareja perfecta. Los fans estaban enloquecidos, extasiados, felices de ver su amor florecer fuera de la pantalla, de ver esa conexión mágica consolidarse en la vida real. Compartían sus sentimientos, sus momentos especiales, sus alegrías y, por qué no, sus pequeñas peleas, sus desacuerdos, porque el amor no es solo felicidad y momentos perfectos, sino también aceptar al otro con sus luces y sus sombras. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, como es una triste realidad, como una cruel ironía de la vida, el amor no siempre es para siempre. Y lamentablemente la noticia de su separación llegó. Una noticia que para muchos fue un golpe bajo, un balde de agua fría, un mazazo al corazón. Los fans se sintieron devastados, como si una parte de sus sueños se hubiera roto en 1000 pedazos.
La separación, aunque inevitable en ciertos casos, siempre es un duro golpe para quienes admiran y siguen la vida de las celebridades. Pero ¿por qué esta notic? IA de 2025, que ya de por sí nos sorprende, nos vuelve a dejar con la boca abierta. ¿Por qué este revuelo, esta explosión de emociones? Pues bien, lo que hace especial, lo que hace única, lo que convierte esta noticia en algo verdaderamente impactante es el giro inesperado, la vuelta de tuerca que nadie se esperaba. Después de su ruptura, tanto Ande como Kerem siguieron con sus vidas, con sus carreras. Se enfocaron en sus proyectos, en su crecimiento personal, en su bienestar. Ande, como siempre, continuó protagonizando proyectos exitosos, demostrando su talento, su versatilidad, su capacidad para conectar con el público, consolidando su imagen como una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos. Explorando diferentes facetas, demostrando su profesionalismo y su dedicación. Ambos continuaron siendo figuras muy relevantes, muy influyentes, muy queridas en el mundo del entretenimiento. Pero aquí viene lo interesante, aquí viene el plato fuerte, aquí viene la sorpresa que nadie vio venir. Años después de su separación, después de que cada uno tomara su propio camino, después de que el tiempo sanara las heridas, después de que la vida les ofreciera nuevas oportunidades, se rumoreó con insistencia la posibilidad de que se habían reconciliado. Rumores que en un principio fueron tomados con cautela. Después de todo, en el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son comunes, son frecuentes, son parte del juego, pero también pueden ser falsas alarmas, estrategias de marketing, o simplemente deseos de los fans. Pero a medida que el tiempo pasaba, los rumores se hicieron más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. Y las pruebas, amigos, las pruebas empezaron a aparecer, a acumularse, a ser cada vez más evidentes. Se les vio juntos en eventos públicos, en galas, en fiestas, en estrenos de películas, compartiendo miradas cómplices, sonrisas furtivas, gestos de cariño que delataban una conexión especial, una atracción innegable. Se les vio cenando en restaurantes románticos, disfrutando de una velada íntima, hablando al oído, demostrando una complicidad que parecía no haberse extinguido. E incluso viajando juntos. A lugares exóticos, a destinos paradisíacos, compartiendo experiencias, creando recuerdos inolvidables. Los fans enloquecieron, la emoción se desbordó. ¿Sería posible? ¿Se estarían dando una segunda oportunidad? El amor, a pesar de todo, había resurgido de las cenizas. Las redes sociales explotaron con comentarios, con teorías, con especulaciones, con análisis de fotos y vídeos. Todos querían saber la verdad. Todos ansiaban la confirmación. Y la verdad llegó, el 19 de septiembre de 2025. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a la pareja, por personas de su círculo más íntimo, fue que Hande Erçel y Kerem Bürsin se habían casado en secreto. Así es, amigos. En secreto, en la más absoluta discreción, en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, en un entorno donde solo reinaba el amor y la felicidad. Una noticia que nadie, pero nadie, se esperaba. Una sorpresa mayúscula. Un giro de guión que superó todas las expectativas. La alegría de sus fans, indescriptible, eufórica, desbordante. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño, de emoción. La noticia se filtró a través de algunos medios de comunicación turcos, que lograron obtener información de fuentes confiables, de personas que conocían los entresijos de la pareja, que eran confidentes de sus secretos. Periodistas que con su olfato, lograron descubrir lo que nadie sabía. Después las redes sociales se encargaron de viralizarla, de expandirla como un incendio. La noticia se propagó por todo el mundo en cuestión de minutos. La boda había tenido lugar unas semanas antes, y los detalles se mantuvieron en secreto, celosamente guardados, hasta que la información se hizo pública. Un golpe de efecto que nadie vio venir. Una estrategia perfecta para mantener la privacidad y la intimidad. La ceremonia, según se supo, fue preciosa, mágica, llena de emociones, de lágrimas de alegría, de risas, de momentos inolvidables. Hande y Kerem lucían radiantes, felices, enamorados, y el amor que se profesaban era evidente, palpable, desbordante. Era un amor que había superado las pruebas de la vida, las presiones del mundo del espectáculo, los rumores, los obstáculos, las separaciones.
Los invitados, entre los que se encontraban algunos colegas de profesión, amigos cercanos de la pareja, y sus familiares más queridos, disfrutaron de una celebración inolvidable, de una fiesta llena de alegría y de buenos augurios. Y por supuesto, las fotos y los vídeos de la boda, aunque escasos, aunque pocas, se convirtieron en tesoros para los fans, en objetos de deseo, en recuerdos preciosos que atesorar. La noticia de su boda no solo alegró a los fans, sino que también generó un gran interés mediático. Todos querían saber más detalles sobre la ceremonia, sobre el vestido de novia de Hande, sobre el diseño del traje de Kerem, sobre la ubicación de la boda, sobre el menú de la celebración, sobre quiénes fueron los invitados. Los medios de comunicación turcos se volcaron en cubrir la noticia, dedicando espacios importantes en sus programas, en sus portales web, en sus revistas del corazón. Los paparazzi hicieron lo imposible por obtener imágenes exclusivas, por captar el momento, por obtener declaraciones, por obtener información valiosa. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem lograron mantener la privacidad que tanto anhelaban. ¿Pero por qué decidieron casarse en secreto? ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué esta decisión de mantener su boda lejos del foco mediático? Pues bien, según las fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem querían mantener su vida privada alejada del foco mediático, de las especulaciones, de los rumores constantes, de la presión de la fama. Querían disfrutar de su amor sin presiones, sin la constante vigilancia de los medios, sin que cada uno de sus movimientos fuera analizado y comentado. Querían vivir su amor a su manera, en sus propios términos, con libertad, con autenticidad, sin que nadie interfiriera en su felicidad. Y al parecer, lo lograron. Después de la noticia de su boda, Hande y Kerem han continuado con sus carreras profesionales, pero siempre demostrando su amor y su apoyo mutuo. Se les ha visto juntos en eventos públicos, en premieres, en actos benéficos, compartiendo momentos especiales en redes sociales, publicando fotos juntos, dedicándose mensajes de cariño, y siempre demostrando la solidez de su relación, la profundidad de su amor, la importancia que le dan a estar unidos. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, y que la felicidad es posible incluso en el mundo del espectáculo, donde la fama y la presión pueden ser abrumadoras. Esta historia, amigos, es un claro ejemplo de que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. De que el amor puede llegar a donde menos lo esperas, de que las segundas oportunidades existen, de que las parejas de ficción pueden convertirse en realidad, y de que el amor verdadero puede trascender el tiempo y las circunstancias. Y sobre todo es una muestra de que a pesar de la fama y la popularidad, es posible encontrar la felicidad, mantener la privacidad, y vivir el amor a plenitud. La noticia de la boda secreta de Hande y Kerem, en 2025, fue un recordatorio de que el amor puede ser una sorpresa, una emoción, un misterio que puede ser disfrutado, vivido, celebrado. Para los fanáticos de esta pareja, significó la confirmación de que el amor verdadero puede sobrevivir a las presiones del mundo del espectáculo, a las especulaciones, a los rumores, a las separaciones, y a cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Es una historia de esperanza, de perseverancia, de amor incondicional, de creer en los sueños y en las segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero, a veces, encuentra el camino de regreso, y que la felicidad, al final, siempre es posible. Así que, ¿qué les parece? ¿Les sorprendió la noticia tanto como a mí? ¿Se quedaron sin aliento? ¿Qué opinan de la decisión de Hande y Kerem de casarse en secreto? ¿Creen que fue la mejor manera de proteger su privacidad y de disfrutar de su amor sin presiones? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y compartir sus emociones. ¿Qué piensan sobre el futuro de esta pareja? ¿Creen que su amor perdurará para siempre? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo se conocieron nuevamente y cómo surgió esta nueva oportunidad para el amor? Compartan sus pensamientos. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. Y si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les emocionó la historia, no olviden darle un like. Es una forma de apoyar mi trabajo y de ayudar a que este canal siga creciendo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir la magia del entretenimiento turco. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Hande y Kerem, y que les haya inspirado.
Espero que les haya recordado que el amor es posible, que los sueños se pueden hacer realidad, y que la felicidad está al alcance de todos. Agradezco mucho que me hayan acompañado en este viaje por el mundo del entretenimiento turco, por este universo de emociones, de historias apasionantes, de personajes inolvidables. Y ahora, para despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.